tu palabra firme es, la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria. Hola, ¿qué tal, hermanos? Sean bienvenidos una vez más a su programa Los Días de la Gracia. Estamos dando continuidad por la gracia de nuestro Señor, hermanos, a esta serie de programas que hemos iniciado con el fin, hermanos, de poder traer hasta ustedes una plática un poco más, digámoslo así, informal, aunque no se le pierde de alguna forma, hermanos, el sentido y la profundidad de la palabra y del conocimiento de nuestro Dios, pero creemos que es una buena oportunidad, es un buen medio que podemos utilizar la charla para poder conocer a mayor profundidad la personalidad de Dios, hermanos. Estamos muy dados en que entre el pueblo de Dios tal vez se refieren tantos temas en la forma de platicar, en los temas que podemos traer en una sobremesa, pero de alguna forma, hermanos, temas como estos creemos que también son de suma importancia, que debemos tener como iglesia para poder profundizar, obviamente, en el conocimiento de lo que Dios nos quiere trasladar acerca de su persona. Y te agradezco, Paulo, por estar con nosotros. Sabemos que ha sido un día muy laboroso, pero te agradecemos. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien. Sí, con trabajo, gracias a Dios, pero aquí estamos con mucho entusiasmo y alegría. Amén. Y también pues son hombres trabajadores, hermanos, ya están casados, gracias a Dios, así es de que ya estábamos casados. Ahí está. Entonces, bien, Dios, hermano. también No sé si está hay del otro para lado mi escuchar. hermano Isra. ¿Cómo estás, Claro, Isra? fuerte y claro. Sí, problemas técnicos. Pero gracias a Dios y gracias a Dios que Dios es bueno y Estás que aún en sigue habiendo mute, trabajo en esta amigo. tierra y sigue habiendo provisión para nuestras vidas. Y qué más que la provisión de la palabra, ¿no? Platicar de nuestro Señor Jesucristo. Y No te escuchamos, de Isra, sus pero atributos, de su entendemos iglesia. que nos saludas. Es una bendición poder otra vez volver a retomar estos programas. Ahí está. Que edifican nuestras vidas. Y esperando que sea de edificación por el Espíritu Claro, Santo. fuerte y claro. Para la vida de los que nos escuchan. No. Amén. Amén, Isra. Gracias por estar con nosotros. Y hermanos, también obviamente sabiendo que son temas que de alguna forma, aunque los platicamos de una manera más, no sencilla, sino como decirlo, una manera más simplificada, por así decirlo, hermanos. Pero como les decíamos al inicio, eso no implicaba que no fueran importantes. Y la realidad es que conociendo lo importantes, hermanos, que son cada uno de estos temas, preferimos dar espacio de unos días para poder analizar, para poder estudiar inclusive, hermanos, el tema que el día de hoy vamos a revisar. Y este tema es de mucha importancia, hermanos, porque a lo mejor nosotros lo conocemos, tal vez, Paulo, ¿no? Nosotros tenemos un conocimiento de alguna forma práctico, por así llamarlo, pero que en la parte técnica tal vez
hay muchos rasgos que tal vez pues llegamos a interpretarlos de una forma, ¿no? Y el día de hoy, hermanos, o el día de hoy, Pablo, vamos a hablar acerca de lo que es la trascendencia de Dios. Y antes de empezar, hermanos, antes de ir allá, más allá, acerca de lo que este tema nos quiere trasladar, del cual vamos a platicar en este día, hermanos, pues quisiera iniciáramos con una cita que tal vez nos va a poder ayudar, y es Primera de Crónicas 29, versículo 11, hermanos. Nos dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Aunque es una plática, pues no debemos de dejar obviamente a un lado la Biblia, quien nos va a poder introducir, quien nos va a poder sobrellevar acerca de este tema. Y yo quisiera que iniciáramos obviamente conociendo qué es la trascendencia, a qué se refiere esta palabra trascendencia, ¿no? ¿Cuál es la otra forma en la cual lo podemos entender? Inclusive que se puede entender la palabra trascendencia, para que también pues como pueblo pues empecemos a ubicarla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra forma en la que se puede entender la palabra trascendencia, Pablo? Pues mira, de entrar a la palabra trascendente a veces suena como que un poco compleja, ¿no? Suena una palabra un tanto como, no de uso muy común, ¿no? Como tecnicismo. Como muy técnica, como una palabra que no usamos los que andamos, claro, los que andamos a nivel a ras de piso. Sí, ¿no? Hoy te ves muy trascendental. Sí. ¿No? Pero la palabra trascendencia o trascendente simplemente significa estar por encima de, claro, por encima de algo, ¿no? Entonces algo que trasciende es lo que está por encima de, por ejemplo, algo que trasciende el tiempo, es algo que pese a que sucedió hace miles de años, aún sigue vigente, ¿no? Por ejemplo, claro, ha pasado a través de, se encuentra por encima, el tiempo no tiene influencia sobre él o sobre eso. Y hablando aplicado a la teología propia, es decir, a la persona del Señor, la palabra trascendente se puede, bueno, en este caso el autor que estamos usando como base, uno de los autores que estamos ocupando como base, es porque hay que decirlo, ¿no, Toño? Claro. Que no es que nosotros aquí estemos descubriendo el hilo negro ni inventando nada, no, claro, esto es algo que la iglesia ha confesado, creído por muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, en varias de las confesiones históricas de la iglesia, ¿no? Westminster, la de Savoy, la Confesión Bautista de Londres y bueno, claro, más claro, otras más, todas hacen referencia a la trascendencia de Dios. O, te decía, el autor que es A.W. Tozer ocupa esta palabra trascendencia, y otro hermano que se llama casi igual, A.W. Pink, que también escribió otro libro acerca de los atributos de Dios, la maneja como la supremacía de Dios, que es estar por encima, de ser el ser supremo. Entonces, la trascendencia y la supremacía son, digamos que son conceptos similares, casi, si no es que sinónimos, que nos trasladan la idea de Dios que se encuentra por encima de todas las cosas. Este es uno de los atributos fundamentales, ¿no? Todos son esenciales en su persona, es decir, parte de su esencia, pero este es el que por definición entendemos como Dios al ser supremo. Claro. De hecho, hay, por ejemplo, los grupos de alcohólicos anónimos o distintos grupos de autoayuda, para no meterse en temas teológicos, manejan el concepto del ser supremo, ¿no? Que debes conocer un ser supremo, alguien que está por encima de ti y de todas las cosas, al cual debemos asirnos y en el cual debemos confiar y esperar. Bueno, pues esa es la definición de Dios, ¿no? Es el ser supremo por excelencia. Y bueno, pues la idea de esta charla es platicar a qué se refiere esto, ¿no? Claro, porque de hecho, como dices, la mayoría de las personas pueden inclusive reconocer que detrás de todo lo que ocurre, por ejemplo, a nivel de la historia, de la ciencia y de todo, hay un ser, o sea, un ser supremo. Sí hay cierto conocimiento o relación que la humanidad tiene hacia esa... ¿Cómo decirlo? En ocasiones pues le llaman una mente maestra, por ejemplo, le llaman una fuente de energía
inagotable, pero hacen referencia a esta forma en la cual Dios nos deja ver su persona en que es supremo, o su supremacía. De hecho, aquí en México, al menos al presidente, con respecto a las Fuerzas Armadas, le hacen llamar el comandante supremo, ¿no? O sea, tienen los generales, ¿no? Los secretarios ¿cómo se llama? De defensa, ¿no? Que es el general, digamos, pero el presidente es conocido como el comandante supremo, es decir, que tiene... Está por encima de todos ellos. De todos los comandantes, él está por encima, ¿no? Uh-huh. Pero ¿en qué se diferencia la supremacía del hombre? En algunos puntos, claro, que está muy entrecomillada. De entrada yo la escribiría siempre con S minúscula, muy entrecomillada. Sí, claro. Y ¿en qué se diferencia, no? O sea, porque hay personas que se creen trascendentes, hay doctrinas orientales por ejemplo, hay un tipo de meditación que le llaman la meditación trascendental, ¿no? Que es elevar la conciencia humana supuestamente para elevarse por encima de las cosas. Con el universo. Sí, ¿no? O sea, Sí, ponerte por encima, ¿no? Sí. Él está un tipo por así como encima de de superhéroe que está por encima, ese Doctor Strange, ¿no? Que por encima de las realidades, algo así es su intención de estos seguidores de esas doctrinas, ¿no? Pero ya deja mucho que decir. Dios es trascendentalmente supremo, está por encima de toda comparación. Nunca se va a asemejar la supremacía. La trascendencia de Dios es decir, está más alto, Él es más alto que nosotros. No hablando, como decía, de un tamaño, de una dimensión física, sino que Él está por encima de lo terrenal. Él existe perfecta e infinitamente sobre toda la creación, y Él gobierna su creación. De hecho, quisiera leer Job, capítulo 11, versículo 7, dice: ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Simplemente Job, bueno, aquí habla Sofar, un amigo de los que estaban con Job, pero nos deja ver cómo el hombre es tan limitado que no puede conocer la superioridad de su mismo creador. ¿Cómo puede entender la perfección el hombre de Dios, del Dios que trasciende sobre todas las cosas? Si aún el hombre, aún en las cosas físicas, materiales, en las leyes, le cuesta mucho trabajo entender y comprender a totalidad el mundo que lo rodea, ahora comprender a la totalidad del Dios creador está muy por encima de la mente humana, que a veces dicen, ¿no?, que debe de trascender, de elevar a un nivel espiritual. Son cosas que hasta podríamos decir dan risa, porque el Dios que tenemos está sobre todo. Claro. Él no se compararía. Quisiera hacer ese ejemplo que hace el hermano Tauser ahí. No es decir que un arcángel está más cerca de Dios que un gusano, sino tanto como un arcángel como un gusano están tan separados de la gloria de Dios que son iguales, o sea, no pueden alcanzar la trascendencia que tiene Dios, la magnificencia de nuestro Creador. Ningún ser se comparará a Él en su santidad, en su única manifestación. Ningún ser, aun por glorioso que sea como los arcángeles, Él queda delante de Dios como un gusano. Al decir que Dios es único, trascendente, Él no se compara con nada de su creación, ni con nada de lo que está en los cielos, en la tierra y de lo que pueda existir. Uh-huh. Amén. Y esta parte elevada que nosotros podemos contemplar tal vez directamente de Dios, pues obviamente la encontramos en todas las referencias acerca de la palabra. ¿Por qué? Porque escuchaba un poco una entrevista que tuvo Hopkins, que fue el que estuvo en parapléjico, ¿fue? Uh-huh.
él hizo una referencia acerca de un libro en donde él manifestaba que en el momento en el que toda la humanidad, digámoslo así, en el momento en que toda la humanidad tuviera el mismo razonamiento en base al desarrollo del universo, estoy parafraseando, entonces toda la humanidad iba a poder conocer a ese ser que les dio origen a todos. Entonces estaba tratando de indicar o de influenciar o de ejemplificar que el único modo en el que toda la humanidad va a poder comprender verdaderamente cómo o quién o qué fuerza los creó o qué ser inclusive los creó, iba a ser en el momento en el que todos lo entendiesen, tuvieran el mismo nivel de conocimiento, obviamente refiriéndose al suyo, ¿no? Como alardeando de su conocimiento, ¿no? Pero que hasta ese momento entonces todos iban a conocer la verdadera revelación de quién es el ser que los creó, quién fue el universo que los inventó, por así decirlo, ¿no? Y uno de los personajes que estaban allí contestó en referencia a esta forma en la cual él había preguntado o había respondido esta pregunta o esta situación, en que la realidad es que cada parte del hombre que se considera a sí misma como una fuente inagotable de conocimiento, pues la Biblia lo deja en un plano humillado, porque no hay pensamiento, no hay conocimiento que pueda discernir o ir hasta qué grado, por así decirlo, es la supremacía de Dios, ¿no? O hasta qué, porque hablaba acerca de las leyes, el científico hablaba acerca de las leyes a las cuales aparentemente Dios estaba sujeto también, ¿no? Entonces es ahí donde la trascendencia de Dios obviamente está por encima inclusive de las leyes naturales que, por ejemplo, nosotros encontramos, ¿no? Nosotros encontramos una ley de gravedad, por ejemplo, una ley, no sé, la del tiempo, por ejemplo, que pasan los años por nosotros y no importa, a lo mejor en referencia a eso, pero obviamente estas cosas no le van a hacer afectar a Dios, ¿no? No va a haber algo que influya en la persona de Dios, no va a haber algo que pueda ser capaz de cambiar o de causar un efecto en la persona de Dios, ¿no? Entonces, obviamente, pues hoy actualmente pues estamos en tiempos en donde de alguna forma pues vemos y contemplamos como la mayoría de las personas se consideran a sí mismas como lo más elevado. ¿Por qué? Porque pues lo que más importa pues es su pensamiento, lo que más importa es su vida, lo que más importa pues es lo que uno puede hacer. Entonces, hasta cierto punto como que no hay alguien o un ser supremo a quien rendirle cuentas, sobre de quién reposar la confianza, sobre de quién depositar todo, ¿no? Pero la iglesia pues necesita saber eso verdaderamente, que pues está Dios por sobre todas las cosas, porque si no, entonces pues vamos a recurrir pues a todos otros medios que no son. Sí, estoy de acuerdo. Isra decía algo muy importante que creo que vale la pena subrayar, y es que cuando nos referimos a un Dios trascendente, no estamos hablando de que sea solamente la distancia que existe entre Él y sus criaturas. Claro. Es decir, es diferente la posición a la condición. Dios no solamente es más elevado que nosotros en posición, sino que su condición de creador lo distingue de toda criatura, ¿no? En Isaías 6 vemos la imagen de un ser angelical que está delante del Señor, con 3 pares de alas, y dice la palabra que con un par de alas cubre sus ojos, con otro par de alas vuela, y con el otro par de alas cubre sus pies. Muchos teólogos apuntan a que el simbolismo en que cubra sus pies es el reconocimiento de que es una criatura. Los pies en la Biblia, los pies a veces nos comunican la idea de que somos criaturas, no somos de pies de barro, había que lavarnos los pies, es decir, nosotros
los pies nos identifican como criaturas delante del Señor, Claro. de manera simbólica, ¿no? Entonces, no solamente que Dios esté más alto, ni sea más grande que nosotros, que sí lo es, no solamente es eso, sino que Él está en una condición de su existencia, Amén. que Él es creador y todo lo demás somos criaturas o creación, ¿no? No existe otra categoría, no hay puntos intermedios, no hay nada. Está Dios en lo más alto, en lo trascendente sobre todo, y abajo su creación, incluyéndonos a nosotros como criaturas, ¿no? Es importante entender eso. Y número 2, trascendente no es igual a lejano, porque podemos encontrar una confusión o una aparente contradicción o paradoja entre el Dios que está en los cielos, altísimo, inalcanzable, y pensar que Dios está aquí con nosotros, ¿no? Porque nosotros como seres humanos tendemos a pensar todo en cuestiones, en espacios dimensionales, en distancias, en tiempo, en medidas. El Señor está aquí con nosotros, está con nosotros siempre. Él está en todo lugar, es omnipresente, y al mismo tiempo es trascendente. Su naturaleza está por encima, no hay punto de comparación. Quisiera aquí también, creo que es importante, por eso, no nada, tal vez hasta aquí todos decimos, sí estamos de acuerdo, hasta cualquier persona podría decir es que es un ser trascendente. Stephen Hawking, como dices o mencionaste, él reconoce un ser supremo, pero hay diferencia entre reconocer que hay un ser supremo, que Dios es un ser supremo, y en aceptar su supremacía sobre nosotros y sobre todo lo que existe. Es diferente. Porque, por ejemplo, él dice, Dios hay un ser supremo, sí, pero le quiere poner reglas, lo quiere poner en ciertas normas o en leyes físicas en las que él se tiene que regir. Claro. Allí él reconoce una supremacía, pero no se somete ni entiende que Dios no tiene por qué someterse a ninguna de las leyes que él puede encontrar. Él está por encima de todo eso, ¿no? Y pensar que Dios no solamente es más grande, más alto, es perfecto, que por cierto su perfección no fue en un proceso de mejoramiento, de mejora continua, No. sino Él siempre ha sido totalmente perfecto. Es muy importante, porque un mal entendimiento de la supremacía o de la palabra o de la trascendencia, de Dios, nos puede llevar a un pensamiento que nosotros podemos alcanzar a ser como Dios. Veamos que en el Edén esa fue la mentira que el diablo le vendió al hombre. Serás como Dios. Dios es un ser trascendente muy alto, pero es un camino ascendente que tú puedes subir. Hoy en día ese pensamiento sigue en el corazón del hombre. Por toda la historia el hombre ha querido trascender. Trataron de hacer una torre de Babel, ¿no? Claro. Bueno, primero en el Edén, ¿no? Comieron para ser como Dios. Después trataron de hacer una torre de Babel. Después, cuando no pudieron, trataron por sus propios medios de inventar ciencia, tecnología para alcanzar. El hombre sigue buscando cómo crear vida. Surgieron las mitologías de los semidioses, ¿no? De los dioses y los semidioses, como creando un punto intermedio en el cual yo puedo ir avanzando hacia la divinidad. Que uno tiene la posibilidad. Hoy existe un libro contemporáneo que se llama Homo Deus. Homo Deus es escrito por un autor israelí ateo. Y él maneja la hipótesis de que la fase final de la evolución va a ser un hombre Dios, elevarse tanto, trascender tanto, crecer tanto en tecnología, en conocimiento, en sabiduría, según él, para alcanzar la estatura de ser un Homo Deus, un hombre Dios. ¿Qué es sino una búsqueda de esta trascendencia? Los superhéroes que nosotros conocemos, ahora llamados metahumanos, que meta es estar por encima de, o sea, son humanos por encima de los humanos, superhumanos, Superman, ¿no? O sea, son intentos en la imaginación, en el imaginario colectivo de la humanidad no regenerada, de buscar trascender y alcanzar a ser como Dios, de buscar subir y en algún momento llegar a crecer. Hay ya planes, o al menos en conceptos teóricos, manejan la posibilidad de al hombre ponerles implantes biotecnológicos
De hecho hay una persona, ¿no? Que se hizo una... de discos duros, de procesadores, como para acelerar su capacidad, buscando mejorar la obra perfecta de Dios. Sí, llamado ¿no? Cyborg. Es una situación terrible. Recordemos, Dios es trascendente, Dios es supremo, pero también tiene persona. Es tres personas. Estas personas manifiestan su voluntad en la Biblia. Por lo tanto, podemos decir que Dios manifiesta también su supremacía a través de su voluntad soberana y suprema. Tiene una voluntad suprema, la voluntad que está por encima de todas las voluntades. Y todo aquel que dice haber reconocido al Señor y reconocerlo supremo y trascendente, debe reconocer que su voluntad es suprema y trascendente por encima de cualquier otra, ¿no? Eso es algo importante que como iglesia debemos conocer, porque no basta con decir Dios es supremo, hay que someterse a su supremacía, hay que someterse, reconocer y humillarnos delante de Él y no pedir que funcione conforme, nada de eso de que orando y exígele a Dios, peléate con Dios, reclámale a Dios quién es, si dice la palabra, quién es el barro para decirle a su hacedor cómo debe formarlo, ¿no? Creo que es un punto importante. Claro, amén, Isra. Amén, hermanos. Como bien dice el hermano Pablo, nosotros nos tenemos que sujetar a la voluntad de Dios, porque muchas veces hoy en día hemos perdido de vista la trascendencia de Dios. Como bien decía, sin los mismos arcángeles que están ahí, los 4 seres vivientes, que son seres muy superiores en posición a nosotros, y que ellos ven al mismo Creador, pueden verlo al rostro, no se atreven, sino cubren su ser entero y claman día y noche diciendo santo, 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 reconociendo lo separado y la unidad, lo único que es Dios. O sea, que no es comparado con nada en su creación y nunca va a ser comparado con alguien, sino eres único, diferente, algo que nuestra mente humana no puede comprender. De hecho, como decías hace rato, Toño, ¿no? Muchos hombres creen tener el conocimiento o la verdad, o que han llegado a un límite de conocimiento que ya no necesitan más, ¿no? Y que ellos pueden ser maestros o enseñar a otros, pero no es así. De hecho, el conocimiento que tiene el ser humano de Dios hoy en día, si es cristiano, es muy grande, porque conoce el Evangelio, conoce la verdad, se le ha manifestado el Dios vivo a través de Jesucristo. Pero si es un hombre caído, a la verdad su conocimiento es nada, es polvo, es un conocimiento vacío. La palabra dice en Isaías 55, dice, hablando el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos deja ver lo limitado que es la creación, lo limitado que somos como seres humanos ante los pensamientos de Dios, ante la mente de nuestro Creador, ante la trascendencia de Él. Aún más, en Isaías 40:22 dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Sabemos que algunas cosas son figurativas, no que Dios esté totalmente sentado sobre la redondez de la tierra y que voltees al cielo y lo veas ahí, ¿no? Pero nos deja ver la pequeñez de lo que es Dios, la pequeñez de lo que es el hombre ante Dios, perdón. Porque nos deja ver cómo somos ante Él, como langostas, y somos menos que eso. Nos deja ver quién es el que extiende los cielos y quién es el que se manifiesta desplegando a sus moradores las estrellas. Simplemente contemplar el universo nos deja ver la grandeza de nuestro Creador, como dice el Salmo 8, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la hermosura de su nombre, ¿no? Pensar, como decía el salmista, la misericordia y la gracia que Dios ha tenido para nosotros, que se acuerda de nosotros, aunque ahí habla una profecía del Mesías, pero que dice que es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo visites, ¿no? Viendo que el Dios que trasciende, el Dios trascendente, que está por encima de todos, que nada en esta tierra y en este mundo lo puede afectar, porque Él es el creador de todo, y Él está sobre todo principado, dominio, autoridad, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es también misericordioso y lleno de gracia,
tanto así que participa en el mundo que Él creó, mostrando su amor y su misericordia y revelándosele al hombre a través de Jesucristo. Como lo dice bien Juan, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo o el único Dios verdadero, como dicen algunos escritos más antiguos, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo nos vino a dar a conocer al Dios que era invisible o trascendente para que nosotros podamos ver al Dios visible y podamos tener comunión con Él. Amén. Esta parte acerca de la trascendencia que hablaba hace referencia a la manifestación de Dios en la persona de Jesucristo. Es algo que de verdad pues nos deja asombrados, yo creo, hermanos, porque todo lo que, por ejemplo, podemos contemplar en la palabra acerca de cómo Dios está por sobre todas las cosas, cómo Dios está sobre toda situación, hermanos, y de repente viene en forma de hombre. Amén. Qué manifestación tan gloriosa, que tan es así que el pueblo judío no lo pudo tolerar, no lo pudo ni contemplar, mirar cómo es. Yo creo que fue la parte que ellos dijeron, no puede ser posible, pero ¿quién puede ir en contra de la forma en la cual nuestro Señor se reveló? O sea, todo lo trascendente, todo lo que Él es, su divinidad ahora siendo o en manifestación en un bebé, exactamente. Qué glorioso. Y ver cuando el sacerdote, se me fue su nombre, el hermano que estaba Simeón. El Simeón. O sea, contemplar la salvación del pueblo, no solo de un pueblo, de todo. Hermanos, yo creo que en ese momento, si él conocía y sabía que era Dios, ¿cómo es Dios que está dejando que yo pueda cargar de alguna forma toda la soberanía, todo lo que Él es manifestado en esto, ¿no? Y creo que eso es lo que más nos debe de asombrar, ¿no? Que la persona de nuestro Señor Jesucristo manifestó toda su supremacía. Sí, amén. Mira, el Señor es supremo y trascendente, no solamente sobre su creación, eso ya quedó más que claro. Él está por encima. Amén. No hay más, hay creador y creación. Amén. El universo está resumido en esas dos categorías. Creador y creación, no hay puntos intermedios, no hay. Pues bueno, Dios no solamente está por encima de su creación, sino también está por encima de la corrupción de su creación. Amén. Porque la creación cayó, ¿no? Vino una corrupción, pero el Señor no. El Señor está por encima. Por eso hay tanta gente que, ¿no has visto eso? Que hay gente que empeña su vida, su mente, sus fuerzas para tratar de encontrar en el Señor maldad, tratar de encontrar en Él injusticia, o sea, pecado. Algo que hay. O sea, lo quieren hacer pecador, lo quieren hacer como ellos, pero jamás. Dios no solamente es que, porque por ejemplo los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses paganos, eran supremos en cuanto a la creación, pero eran corruptísimos en cuanto compartían pecados, y es más, ellos habían dioses que eran dioses de los pecados, ¿no? Uh-huh. Entonces, dioses corruptos, dioses celosos, dioses envidiosos, homicidas, lascivos y un montón de cosas, ¿no? Pero entonces se presenta la revelación de este Dios santo, que la trascendencia está también ligada a la santidad. Es hermoso, como vayamos avanzando, los hermanos irán dando cuenta cómo todos los atributos funcionan de una manera armónica, no se contradicen, no se separan, pero se distinguen. Es algo maravilloso. Amén. Entonces aquí se toca un poco su santidad, ¿no? Que no es necesariamente solamente, o no es solamente su pureza moral o todo lo que es Dios, lo purísimo de su ser, sino también su condición de que está aparte, no hay nada con qué compararlo. Amén. De hecho, los seres humanos trabajamos nuestra mente en comparaciones, con analogías, tomamos puntos de referencias, tenemos las unidades de medida, unidades de tiempo, un montón de cosas. Dios, cuando se presentó a sí mismo, no tenía una analogía, una comparación, pues él dijo: yo soy el que soy. ¿Con qué? ¿Cómo quieres que te explique? O sea, no me quieran comparar. Yo soy como el sol, no, queda chico. Yo soy como una supernova, como las galaxias, no, me quedan chicas. Yo soy el que soy, ¿no? Entonces, Dios es trascendente sobre su creación y sobre la corrupción o la condición de su creación. Bueno, pues Jesús, como dices, Dios se hace hombre.
Y Jesús manifiesta la supremacía. Jesús calma el mar. Amén. Jesús camina sobre las aguas. Jesús multiplica los panes, rompe las leyes de la física, de la materia, hace que llegue un pez con unas monedas en la boca, ¿no? Un control sobre los animales, ¿no? Sí, o sea, algo extraordinario. Y con su vida ejemplar de santidad manifestó su supremacía. Amén. Sobre la condición Amén. de la criatura. Así es. Sobre el pecado. Él jamás, a mí me maravilla pensar esto, que Jesucristo, mi Señor, ni siquiera de pensamiento pecó. Amén. Porque a veces nosotros pensamos, es que si no lo haces no es pecado. Hay una canción por ahí bastante corriente y fea que dice, si no me acuerdo, no pasó. Ya. Sí. Que escuché una vez en la calle por ahí. Eso es un error. No. Pensamos que el pecado está nada más en la acción. El Señor vino a romper y a liberarnos incluso de eso. Él ni de pensamiento. Nunca dijo, ¿cómo se sentirá? ¿Qué será? ¿Cómo será hacer tal? Jamás. Su mente permaneció siempre pura. Eso es algo glorioso. Solamente Dios, su supremacía. La supremacía de Dios está presente, palpable en Jesucristo. Por eso hoy rechinan los dientes. Los hombres lo rechinaron en aquella época y la siguen rechinando hoy. Sí, claro. Porque no le pueden atribuir error. No le pueden atribuir error. Lo único que quieren hacer es decir, no es Dios, porque no pueden decir que fue un mal hombre, no pueden decir que dijo mentiras, no pueden decir que no existió, no pueden decir que fue mentira. No. Incluso muchos ateos dicen, fue un gran maestro, fue un gran filósofo, fue un pensador, pero nadie dice cosas de otro tipo, porque ¿quién puede negar la pureza y la santidad del Señor Jesús? Así es. Ninguno. Tratan de no hacerlo Dios, tratan de quitarle su supremacía, su trascendencia. Y esa es la manera tan, ¿cómo decirlo?, asombrosa, ¿no, Isra?, en la que su supremacía se manifiesta ahora en la persona de nuestro Señor Jesús, conviviendo con pecadores, conviviendo con leprosos, tan era su supremacía que la lepra no era algo que se le fuera a pegar, o sea, él estaba por encima, ¿no? Tan era su supremacía que cuando lo veían los fariseos y decía, ¿por qué comes con pecadores si supieras que son por encima de toda condición, ¿no? De los prejuicios. Cuando el Señor manifestó en un momento su gloria en la transfiguración. Dios mío. Señor, o sea, eso es algo que es para los creyentes. Eso fue glorioso, o sea, dejó ver su magnificencia, Dios santo. No, todo, en ese momento quienes estaban, yo creo que ni supieron ni cómo reaccionar. Querían hacer una enramada, que tenemos que hacer algo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Porque la verdad, sí, se pudieron haber creado un pensamiento, de decir, este es con el que convivimos, este es con el que dormimos. ¡Qué hermoso! Este es con el que estamos. Con el que nos sentamos a comer. No, hombre, imagínate. Híjole, no, es algo... Por eso, entender los atributos de Dios nos debe llenar de tanta gratitud y adoración, porque ¿quiénes somos para que este Dios tan alto se haya acercado a nosotros? Amén. Amén, Nira. Amén, como bien nos dice, ¿no? Quisiera leer un versículo. Bueno, yo sé que esta no es una profecía sobre Jesús, pero a mí me habla sobre Jesús porque muestra la trascendencia de Dios, pero también una palabra que se llama inmanencia, la interacción de Dios con su mundo, la interacción de Dios en el amor, la cercanía que hay de Dios para con el hombre. Y es Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Ahí su trascendencia, hermanos. El alto y sublime, el que habita en la altura y la santidad. De alguien, el Dios inaccesible, como dice bien Timoteo también, que el único que en él hay inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Pero dice algo más. ¿Dónde más habita este Dios que habita en las alturas y en la santidad? Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, hermanos, nos deja ver que el alto y sublime, aquel que trasciende sobre su creación, que está muy separado de ella, por así decirlo, no separado a distancia, sino en el sentido de que no hay nada que se compare en toda su creación, en todo el universo y fuera del universo a él, que es santo. Él habita también en los corazones, en aquellos que están quebrantados, en los que están contristados por su pecado, en aquellos que están arrepentidos y que vienen al conocimiento de la verdad, en aquellos que muestran humildad ante él, y esto lo hace para vivificar los corazones de los quebrantados, para traerlos a vida eterna y a salvación. Esto lo vemos en Jesucristo. Él es el alto y sublime, el que se acercó a la humanidad, el que vivía en la gloria de las alturas y que vino a traer paz y libertad a los hombres, el que trajo misericordia y gracia y que mostró su gracia y su verdad a los hombres. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener acceso al Padre eterno. Amén. Amén. Sí, es maravilloso pensar esto, ¿no? El Señor puso, dice la palabra, puso eternidad en vasos de barro, ¿no? Él puso un poco de lo que Él nos puede comunicar, que es la eternidad, en seres tan bajos como nosotros, ¿no? Dios está aparte de todo. Dios está por encima de todas las cosas y no hay nada con la que se le pueda comparar, ¿no? No hay nada. Eso lo debemos tener, hermanos, bien claros, porque de repente tratamos de, buscando entender a Dios, tratamos de usar analogías, pero como ya dijimos, si Dios, que es totalmente, Él es la sabiduría, de Él fluye toda la sabiduría, no es una analogía, porque Él sabía claramente que no hay con qué compararlo. Nosotros no tenemos que buscar compararlo, ¿no? Con nada. De repente en esas búsquedas de defender a Dios, se han creado herejías, ¿no? Se han creado errores, se han dicho cosas que son no inciertas, sino falsas, ¿no? Falsas. Entonces es muy importante tener en claro esto. Creo que abarcar todo este atributo del Señor en una sesión de 1 hora, 40 minutos es imposible, ¿no? No solamente es muy difícil, claro, ¿no? Es imposible. No hay podremos pasar mucho tiempo, y si nos dedicamos a un estudio profundo y con conciencia, tardaríamos mucho tiempo y no lo terminaríamos, ¿no? Sí. Pero pensar en este Dios supremo, ¿no? Que está sobre todas las cosas, no es nada más. Él se reveló en un principio así, inalcanzable, con una ley que nadie podía cumplir, con unos requisitos para estar delante de Él que nadie podía alcanzar, con una gloria que nadie puede acceder, y dices, es digno así de adoración, pero cuánto y más debe ser adorado ahora que Él partió el velo. Y dice la palabra que el velo, cuando murió el Señor, se partió de arriba hacia abajo, es decir, Dios mismo lo partió, no se partió de abajo hacia arriba, fue de arriba hacia abajo. Amén. Dios fue el que lo partió, porque Él decidió habitar entre nosotros, ¿no? Como dice el Evangelio de Juan, que Jesús, Dios hizo hombre y tabernaculizó entre nosotros. Él hizo casa, Él hizo morada. Él es la morada de Dios, en la cual nosotros podemos entrar para estar con Dios, es Jesucristo, ¿no? Sí, entonces, eso es algo, y pienso que es de lo que debemos rescatar como una aplicación directa, porque dice, bueno, y eso está padre y todo, pero hermanos, debe provocar en nosotros algo, ¿no? En los incrédulos provoca molestia, coraje, ira, ¿no? Desprecio, ofensas, pero en nosotros debe provocar adoración, reverencia, gratitud, búsqueda. Sí, amén. Conocer que toda la magnificencia y supremacía de Dios, hermanos, está ahora revelada en Jesucristo, y que Jesucristo, hermanos, pues es quien nos sostiene, que Jesucristo es quien nos ostenta, hermanos. Pues entonces eso debe resaltar más que en un conocimiento, vamos a decirlo así, de teológico.
es un conocimiento práctico, hermano, un conocimiento práctico para nuestras vidas, un conocimiento vivo para obviamente todo lo que hacemos, para que conozcamos que en cada situación que como iglesia estamos involucrados, hermanos, pues tenemos un Dios que trasciende sobre todas las cosas, ¿no? Y con toda solemnidad, obviamente, tenemos que reconocer esa trascendencia que Él tiene, ¿no? Como decías hace rato, pues que no es lo mismo hablarle a un Dios que tienen los de Pare de Sufrir, a un Dios que tienen otras congregaciones que pueden utilizar como si fuera su genio de la lámpara. Pues no, o sea, ninguno de nosotros tiene el derecho, ni tiene verdaderamente se ha ganado por sí mismo el acercarse a Dios. Su supremacía la ha acercado Él mismo. Él mismo se ha acercado a nosotros, Él mismo se ha demostrado a nosotros, como decías, se rompió su propio velo, o sea, es algo grande que Él únicamente lo podía haber hecho. El hombre lo quería romper y romper y romper con todas sus obras, lo quería romper con sus actos, lo quería romper con sus pensamientos, pero no había nadie más quien lo pudiera hacer. ¿Quién podrá subir al monte del Señor? El de manos justas y corazón limpio. Solo el Señor Jesús. Solo Jesús. Solo Él tenía. Por eso dice la palabra, qué hermoso es que dice que Él nos pastorea más allá de la muerte. Amén. Él nos guía más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce el camino de ida y vuelta. Amén. Él es el único que nos puede llevar. Sí, no hay nadie más. Amén. Solamente el Señor se levanta por sobre todos los hombres. Dice la palabra, dice, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Amén. Entonces el Señor nuestro Dios, hermanos, es trascendente y supremo en poder, en magnificencia, en pureza, en santidad, en belleza, en gloria, en honor, en justicia, en todo lo que podamos pensar que la palabra nos revela de su carácter y todo lo bueno que Él desea que nosotros hagamos y seamos como Él es. Bueno, pues él es supremamente eso, ¿no? Amén. A uno puede decir, no, yo soy muy bueno. De entrada es mentiroso, ¿no? Porque la Biblia dice otra cosa. Pero si así lo fuera, Dios es supremamente bueno. No hay nadie, claro, no hay nadie que pueda compararse a Él. Claro. Y por cierto, quiero dejar algo también bien claro. Es supremo por encima de Satanás. Amén. Cuando hablamos de que es el creador y las creaciones o las criaturas, ahí entra también el diablo, porque mucha gente piensa que el diablo es como el dios de la maldad y Dios es el dios de la bondad. No, Satanás no es ningún dios. Así es. No tiene ningún reino. ¿Se le ha dado autoridad sobre este mundo? Sí. Muchos piensan que el diablo tiene en el infierno, es un lugar donde está con un trinche atormentando a los cristianos y con las diablitas y en una fiesta. No. Satanás va a entrar en un grito de agonía y de dolor. Al lugar de su tormento va a estar siendo atormentado, igual que todas las demás criaturas que despreciaron al Dios Supremo manifestado en Jesucristo. Amén. Porque muchos piensan el diablo como que se echan fuercitas a ver quién puede más. No, por favor. Cuando hay una imagen, ¿no? Que están... Herejías gráficas, les digo, de cristianos bien intencionados, pero ignorantes. Nada se asemeja, claro. De Jesucristo haciendo fuercitas con el diablo, por favor. Sí. Mi Señor dice que va a abrir su boca cuando regrese y de su boca saldrá fuego y consumirá. O sea, ni siquiera va a tener que ensuciarse las manos, por favor. Su poder de su palabra. Supremo sobre todo. Amén. Amén. Isra, ¿querías decir algo? Sí, como bien decía el hermano Pablo, esto no solo es algo que te va a llenar la cabeza, amigo y hermano que nos escuchas, ¿no? O algo que a lo mejor dirás, wow, qué sorprendente, sino es algo práctico. Y quisiera tomar un momento para tomar el punto que habla el autor Tozer sobre el terror. El tener terror de Dios, pero no un terror de, qué miedo, qué expectación, sino un terror de conocimiento de que somos criaturas. De que tengamos la conciencia bien claro en nosotros de que somos una creación y que nuestra postura es de criaturas, porque hoy en día al hombre se le ha olvidado eso. El hombre piensa que hace su propia voluntad y que camina libre sobre la tierra y que él hace lo que quiere y que está sobre otros hombres. Aún piensa que trasciende sobre otros hombres cuando no es así. Si vemos la realidad de las cosas, todos somos esclavos. Y lamentablemente esclavos del pecado. Nacemos en una condición caída, en una condición de una depravación total en nuestro ser. Si no es por la gracia y la misericordia de Dios que nos libera a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de traernos al conocimiento de Él,
no seríamos más que esclavos. Y aún ahí, como cristianos, hoy somos esclavos y siervos de nuestro Señor Jesucristo. Amén de que en su gracia y en su amor nos deje ser llamados hijos, nos deje ser llamados tu amada, pero aún tenemos que reconocer que conscientemente de que somos sus criaturas y que Él tiene todo el dominio sobre nuestras vidas. Había tocado un punto del autor y me encantó cuando dice, como lo que expresó Abraham, que cuando estaba hablando con Dios, que Dios iba a ir a destruir Sodoma, y empezó a hablar a Abraham, pero no lo hizo como, oh Diosito, con todo respeto a mi Señor, como muchos dicen, Chuchito, o hace esto, o yo decreto, o yo quiero que no seas destruida Sodoma, sino Él dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham reconoció en ese momento su condición de criatura, dice, yo soy polvo y ceniza. No soy el superapóstol que te puede destruir con los ojos, no soy el superpastor, ni el misionero, ni el mejor entendiendo las escrituras, no. Yo soy polvo y ceniza, sé mi condición delante de ti, Dios. Sé quién eres, y tú eres mi Señor y mi amo, y tienes el poder para quitar y dar vida. Tú eres quien me sostiene, quien sustenta todo por el poder de tu palabra. Tanta reverencia había en esas pequeñas palabras y cortas palabras de Abraham, que hoy en día un cristiano le cuesta mucho trabajo hacerlo y vivirlo, porque también el autor hablaba, decía, nuestras oraciones a veces son solo de conocimiento y aprendidas, ni siquiera son con reverencia a Dios y con temor a Él. Debería haber un temor y una reverencia a Dios, un respeto como el que hubo con Isaías cuando vio la gloria de Dios. Si tú y yo, hermano, hemos visto la gloria de Dios en Jesucristo, y espero que la estemos viendo y que cada día impacte más nuestras vidas, eso debería impactar nuestras vidas a tal grado de decir como Isaías, inmundo soy de labios y vivo en un pueblo inmundo de labios, muerto soy, a tal grado de decir, Señor, no merezco tu gracia ni tu favor, pero gracias. Ese es el impacto que crea la gracia en el corazón del hombre, hermano. Hay un canto muy hermoso que se llama Sublime Gracia, pero no sé si se han dado cuenta que dice una frase, tu gracia me enseñó a temer. No dijo tu gracia me enseñó a amar, no dice tu gracia me enseñó a ser libre, sino tu gracia me enseñó a temer. Es interesante esa frase, pero es cierta, porque la gracia de Dios nos lleva, el amor de Dios que impacta el corazón del hombre, del Dios trascendente, nos lleva a tener respeto, amor, reverencia, conocimiento de nuestra posición delante de Él, a tal grado de que tenemos un temor reverente, no un temor de miedo y terror, sino un temor reverente de respeto y de amor hacia nuestro Señor. Entonces, hermanos, como cristianos nunca se nos debe olvidar eso. Somos criaturas necesitadas de nuestro Creador, somos, sí, salvos, estamos en Cristo unidos a Él, pero Él merece toda nuestra honra, respeto y adoración, porque Él es el único que está sobre todos. No hay ningún ángel, ni arcángel, ni persona que se quiera poner por encima, porque no puede. Todos, aún Job dice, en el libro de Job dice que Él concede o muestra el error de sus ángeles, que aún no confía en sus siervos. El mismo Dios Altísimo, ahora que es el hombre que vive la les atribuye necedad, dicen. Ajá, atribuye necedad. Entonces, ahora que es el hombre que vive la iniquidad como agua, ¿qué somos, hermanos? Hijo, te acabas de decir, pero sí es cierto, es cierto. Es cierto, es el día a día, ¿no? Y el deleite de los impíos. Entonces, qué tremendo es eso, porque debemos reconocer que Él es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y que su voluntad es buena para nosotros, aunque a veces no la entendamos. Y que aunque a veces queramos ciertas cosas en nuestras vidas como cristianos y las roguemos en oración, Él va a hacer su voluntad y su voluntad va a ser buena. A veces no va a ser muy agradable, porque somos carne, porque estamos en esta tierra, no la vamos a entender. Tampoco Él tiene que darnos explicaciones, pero es su voluntad y es buena para nuestras vidas. Claro. Y es excelente. Tenemos testimonio de todos aquellos que vivieron por la fe y creyeron en el Dios trascendente, en el Dios que está más allá de su creación, y que vieron que Él es fiel y verdadero y que Él es digno de ser adorado.
Sí, amén. Si me permite decir Sí, algo más, ahorita que hablabas Israel, me acordaba, bueno, se me venía a mente un ejemplo, ¿no? O una ilustración que espero que nos ayude un poquito a ver cómo es esto del temor, ¿no? Del temor de la gloria y la trascendencia del Señor, y a la vez lo atractivo que debe ser para nosotros, ¿no? Porque lo pensaba así, es como la energía nuclear. La energía nuclear, uno ha visto las grandes cosas que puede hacer y puede enfermarte y generarte cáncer y todas esas cosas, ¿no? Ujú. Es una energía muy poderosa que tiene capacidades destructivas impresionantes. Sin embargo, aunque tiene esa situación de temor, hay gente que busca acercarse fascinada a esto para conocerla y obtener tal vez conocimiento. Y esta energía no es tratada como uno quiere. Esta energía es contenida en cierto tipo de contenedores y Claro. y usada de cierta manera Con medidas de cuidado. que no las ponen los científicos, la pone la misma energía. O sea, ellos lo usan lo que es conforme a las reglas de esta potencia. Claro. Bueno, esto con las distancias y con la trascendencia de vida que no tiene ningún punto de comparación en cuanto a que sean semejantes, pero tal vez comunicar la idea que esta gloria del Señor que nos va a glorificar, nos va a transformar, nos va a llenar de la plena santidad, nos va a hacer estar con Él para siempre, por la eternidad. Esa misma gloria tiene el poder destructivo como para acabar con toda la creación. Ni siquiera puedo decir en un segundo, en algo, porque no tiene nada que ver el tiempo, de manera inmediata. No sé, creo que me quedo corto, porque igual es una analogía en cuestión de tiempo, Claro. pero El Señor sí, sí. daba la medida en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pero Sí. sí, quién sabe. Pero Dios nos ha dejado en su palabra y nos ha dejado el recipiente glorioso que es Cristo Jesús, sobre el cual fue derramada toda la gloria de Dios y contuvo toda su gloria y contuvo toda su ira. ¿Qué tipo de cuerpo tan elevado por la gloria del Señor, que pudo soportar la ira de Dios? Si la Biblia dice que con su mirada los montes son como cera. Claro. Eso es algo que yo no alcanzo a entender. ¿Cómo? Pero por la fe lo creo. Amén. Y es Jesús Dios mismo el que pone las reglas, es el que pone las normas de cómo acercarse a Él. No somos nosotros, no son otros hombres, es Dios mismo. Amén. Y es como Él dice o no. Claro, sí, no hay otra forma de esquivar, de alguna forma decirlo así, hermanos. Pues el medio por el que Dios ha manifestado el relacionarse con la humanidad, ¿no? Y para ir de alguna forma, hermanos, ir concluyendo con el tema de hoy, quisiera leerles solamente Apocalipsis 15, versículo 3 al 4. Dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y yo creo que en base a lo que pudimos ver el día de hoy, amén, de tal vez lo que nos puedan compartir ya para ir concluyendo este tema. Pero sí es de vital importancia, yo creo, esto, hermanos, entender que debemos de tener en claro cómo es la trascendencia de Dios santa, como dices, o hacer reflejar, en que sí debe de infundirnos, obviamente, este temor acerca de, obviamente, de las decisiones que podemos aparentemente nosotros tomar, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, es muy fácil para las personas decidir: pues ya no voy a la iglesia, pues ya no leo la palabra, pues aparentemente creyendo que es lo más fácil, creyendo que tal vez lo que haya hecho Dios, o si complajo algo que yo no quería, o si actuó de la forma que yo no deseaba,
O sea, todo eso influye para que muchas veces haya personas que aparentemente toman decisiones sin temor alguno, ¿no? Sin la reverencia completa acerca de quién es la persona de Dios. Entonces, lo que queremos y obviamente es animar a los hermanos, obviamente hermanos, a que sí estemos, digámoslo así, tengamos el temor santo que el amor absoluto de Dios tal vez ha llevado a ser, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Porque esto nos va a mantener, esto nos va a ayudar a permanecer, hermanos, no por nuestra voluntad propia, sino porque al final es irresistible alejarnos no estar con Dios, ¿no? Se ha vuelto irresistible porque nos asombra la manifestación tan grande de su amor, pero también nos asombra cómo Él puede, en la situación, solamente recordando rápido, cuando David incurre en un pecado, el profeta le dice, ¿no? Decide, Dios ha dicho, prefieres 3 días, a lo mejor con el azote de Jehová, o prefieres 5 días o 6 o 2, no me acuerdo cuántos días con el azote de los hombres. Y dijo, no, prefiero el del Señor, porque en Él sé que hay misericordia, ¿no? O sea, conocer el temor que al final le tocaba por haber inquirido, por haber pecado contra Dios, pero conocer que en Él también había misericordia, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte proporcional que nos puede llevar a quedar asombrados acerca de la supremacía que tiene Dios, pero también de la misericordia que tiene Dios con nosotros, ¿no? Amén, así es. Entonces, ¿quieres dar tu conclusión, Isra? Sí, amén. Solo tocar un punto ahí, ¿no? Pensaba en lo que decía el hermano Paulo, de su ejemplo de la energía radioactiva, ¿no? Y es cierto, hermano, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en ese ejemplo de, pues, cómo se comportaría uno ante una caja que lleve algo radioactivo, ¿no? Se alejaría, o si tienes que estar cerca, a lo mejor te pondrías en cierta forma, no te moverías. Y aún delante de ciertas personas que son importantes o de trascendentes, ¿no? Digamos, un presidente, un gobernador. Hay momentos hasta que ciertas autoridades dicen, me voy a portar bien, voy a estar bien vestido, voy a ¿cómo se llama? Comportarme de cierta manera, ¿no? Ni siquiera me voy a mover para que no haya una falla de mi parte ante esta persona, ¿no? Ahora me ponía a pensar en la iglesia, cuando nos congregamos, porque a veces pienso y digo, ya, hemos tan olvidado, a veces yo, no sé tú, hermano, este punto de la trascendencia de Dios. ¿A quién está en ese momento cuando su iglesia se reúne? Y muchos a veces veo están, no sé, hablando, platicando, no poniendo atención a la palabra, comiendo papas en medio de la palabra. Y no digo que a lo mejor si lo necesitas por cierta enfermedad que tengas que comer esté mal, pero lo que hablo es, a lo mejor si no lo necesitas, estamos perdiendo de vista quién está en ese momento ahí. Estamos perdiendo de vista a quién estamos rendiendo adoración y a quién tenemos que prestar atención. El Dios trascendente, el Dios que está más allá, está presente en ese momento. Y deberíamos tener una absoluta actitud de reverencia ante Él, ante su presencia. Gozarnos, sí, en su amor, en su gracia, en su perdón, en su misericordia en ese momento, pero también prestar la suma atención a la palabra como la prestó Isaías. Me quedo con ese ejemplo de Isaías, hermano. Vio a la manifestación de aquel que estaba entre los 4 seres vivientes, y ese no es más que otro que Jesucristo. Y hoy en día Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, cuando estamos con Él. Pero aún ahora, hoy habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, cuánto temor y reverencia y amor por Él tendríamos que tener, y aún cuánta lucha y esfuerzo deberíamos poner y empeño por pelear con el pecado. Y lo digo por mí, hermano, porque uno falla, uno comete errores, no sé tú, hermano, pero a veces uno lo toma muy a la ligera y decir, bueno, esto ya pasó, ya ni modo pequeñas estas cosas, pero no, tiene uno que luchar y odiar el pecado como Dios lo odia. No vamos a trascender tal vez como Dios, como muchos dicen, voy a trascender, sino a lo que me refiero es, vamos a entender nuestra posición, tener conciencia de nuestra posición como criaturas ante nuestro Dios trascendente,
y agradecer por su gracia, por su amor, con nuestro respeto, con nuestra reverencia, con nuestro amor, y rendirnos a su voluntad, porque Él nos ha amado. ¿Qué concluiría? Que el Dios Altísimo, el Dios Santísimo que habita en las alturas, se ha acercado a nosotros, sus creación, que somos como langostas, que somos como polvo delante de Él, y que gracias a ello podemos hoy participar del conocimiento de Dios, que gracias a ellos podemos tener vida eterna, que gracias a ello podemos conocer a Cristo, que no lo merecíamos, hermanos, y que no merecemos aún el conocimiento de quién es este Dios, pero por su gracia hoy podemos estar conociéndolo y adorándolo. Así que los invito, hermanos, a que nos rindamos y ante Cristo, ante nuestro Señor, y nos esforcemos cada día más en la gracia que se nos fue dada por el Dios trascendente. Eso sería. Amén. 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 Gracias, Israel. Pablo. Pues quisiera leer Salmo 113, 4 al 6, versículos 4 al 6, dice: Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Si nosotros, creo que las palabras que dijo el Señor Jesús a aquella mujer en el pozo, si tú supieras quién está delante de ti, si tú supieras quién te da de beber, si tú supieras quién está, la atención de quién, la presencia especial de quién está en la congregación de los santos, nuestra actitud debería ser totalmente diferente. Amén. Y que este Dios se humilla al mirar a la tierra donde nos encontramos nosotros, ¿no? Y eso nos debe llenar de gratitud por una correcta posición de nosotros, no darnos cuenta de quiénes somos, porque a mí no me dejan de resonar en las palabras, en la mente, las palabras del hermano R.C. Sproul. Creo que lo he dicho varias veces, pero es que es algo que está de continuo en mi cabeza. Dice que cuando oremos, es decir, cuando estemos delante de Él, cuando nos comuniquemos con Él, no perdamos de vista quién es Él y quiénes somos nosotros. Amén. Eso nos va a ayudar a saber acercarnos, a entender cómo acercarnos, ¿no? Incluso en los sacramentos, como en la Santa Cena, entender que la presencia espiritual del Señor está allí y lo que representa nos ayudará a tomarlo con dignidad, ¿no? No como aquellos que piensan que lo merecen o que es algo simple, ¿no? No, es Dios, el Dios eterno, soberano, trascendente, que nos haya visitado y esté con nosotros, es algo maravilloso. Amén. Debemos adorarlo y rendir nuestras vidas a Él. Y no es un acto de humillación en el ser humano. O sea, no es como rebajarse. Me voy a postrar como rebajando. Demostrando humillación. Por favor. Ese lugar, hay una canción que se dice: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y me parece que eso es correcto, porque es nuestra posición, nuestra dignidad, la dignidad del hombre, la dignidad de Adán era que estaba con Dios, que estaba bajo la cobertura de la palabra de Dios. Esa era la dignidad y la gloria de Adán. Perdió eso y perdió todo. Perdió todo. Entonces cuidemos esto y valoremos y demos gracias a Dios. Amén. Y vivamos con este entendimiento. Amén, hermanos. Yo solo leo Efesios 2:13 y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros en nuestra condición, hermanos, antes de, pues obviamente la supremacía de Dios estaba manifiesta, hermanos, pero ahora en la salvación que nuestro Señor Jesús nos ha otorgado, hermanos, podemos acercarnos a esa supremacía por la cual nos ha hecho aceptos delante del Padre. Y como dice mi hermano Pablo, hermanos, pues obviamente no podemos, no hay otro lugar, hermanos, en el cual no podamos tener esta cercanía con la persona de nuestro Señor. Gracias, Isra, Dios te bendiga. Ya se salió. Dios te bendiga, Isra. Gracias, Pablo. Gracias a Dios. Y gracias, Casa. Dios te bendiga.
Gracias. Hermanos, los invitamos, por supuesto, a que permanezcamos creciendo en la fe y que podamos, si Dios nos lo permite, vernos la próxima semana, en donde estaremos viendo otro atributo de Dios, en donde, como sabemos, hermanos, no es la totalidad lo que trasladamos aquí. Tratamos de buscar acercar un poco, pero al final Dios puede enriquecer todavía más, hermanos, con tu búsqueda, con tu estudio de la palabra. Por eso te invitamos y te dejamos los medios para que tú también puedas disponer de ellos, hermanos. Que Dios les bendiga, los amamos en el Señor y si Dios nos lo permite nos vemos pronto. Bendiciones, hermanos. Amén.